Psicosis, dirigida por Alfred Hitchcock, es más que una simple película de terror. Es una obra maestra cinematográfica que explora los rincones más oscuros de la mente humana. A través de la figura de Norman Bates, Hitchcock nos presenta un personaje complejo, cuya historia no solo es una reflexión sobre el trastorno psicológico, sino también sobre las profundidades de la manipulación mental y los traumas que pueden convertir a una persona en algo aterrador. Lo que comienza como una historia de misterio, se convierte en una inquietante exploración de la fragilidad humana, mostrando cómo la mente puede fragmentarse hasta el punto de crear una doble personalidad. El personaje de Norman Bates no es solo el asesino en serie que conocemos, sino un reflejo de los horrores psicológicos que surgen cuando un individuo se ve condicionado desde una edad temprana por un trauma emocional profundo. Norman, criado por una madre dominante y posesiva, es víctima de un trastorno de identidad disociativa, una condición que ocurre casi siempre como resultado de traumas severos. La mente humana, al no poder soportar el dolor emocional, opta por dividirse para escapar del sufrimiento, creando así personalidades que pueden asumir diferentes roles y comportamientos. En el caso de Norman, esto se manifiesta en su madre, una personalidad que toma control de sus acciones de manera violenta, haciéndole creer que está bajo su control en todo momento. Este trastorno de identidad disociativa es algo más que una simple fractura de la personalidad. Se trata de un mecanismo de defensa tan radical que redefine la percepción de la realidad. La voz de la madre, que aparece en la mente de Norman, no es solo un eco de su pasado traumático, sino una manifestación de su dolor y su incapacidad para lidiar con la culpa y el miedo. La madre se convierte en la figura central de su vida, controlando cada uno de sus movimientos y dictando su comportamiento, hasta el punto de que Norman no sabe cuándo está actuando como él mismo o como su madre. Esta lucha interna es lo que convierte a Psicosis en una película verdaderamente perturbadora, ya que plantea la pregunta: ¿cómo sabemos quiénes somos realmente cuando nuestra mente nos juega trucos tan crueles? Algunas teorías sugieren que Psicosis no es solo una representación ficticia de un trastorno psicológico, sino también un símbolo de control mental y manipulación. A lo largo de la historia, se ha hablado de proyectos secretos de control mental, como MK Ultra, en los que se utilizaban técnicas de manipulación psicológica, hipnosis y drogas psicodélicas para alterar la mente humana. Este programa, llevado a cabo por la CIA en las décadas de 1950 y 1960, intentó experimentar con métodos para controlar a las personas a través de la manipulación mental. Algunos teóricos sostienen que la figura de Norman Bates puede ser una representación simbólica de las víctimas de estos proyectos. Al igual que las personas sometidas a MK Ultra, Norman es controlado por una fuerza externa, en su caso, la figura de su madre, que actúa como una especie de programa dentro de su mente. El caso real que inspiró a Hitchcock, Ed Gein, es aún más perturbador. Gein, un asesino en serie de Wisconsin, fue conocido por su relación enfermiza con su madre y su obsesión con la muerte. La casa de Gein estaba llena de restos humanos, pieles que había despojado de sus víctimas y artefactos macabros que él mismo fabricaba. Su historia fue la base para la creación de personajes como Norman Bates, Leatherface de la Masacre de Texas y, por supuesto, Buffalo Bill de El Silencio de los Inocentes. Ed Gein nunca fue declarado completamente cuerdo, pero su trastorno psicológico y su comportamiento macabro reflejan la manera en que la mente humana puede verse corrompida por los traumas emocionales y las relaciones disfuncionales. Además del análisis psicológico, Psicosis está cargada de simbolismo que ayuda a profundizar en el tema central de la película, la dualidad de la naturaleza humana. La famosa escena de la ducha, que es una de las más emblemáticas del cine de terror, no es solo un momento impactante, sino una metáfora de la fragmentación de la mente de Norman. La ducha, el agua y el cuchillo son símbolos de la destrucción de su identidad. La ducha limpia, pero también destruye.
como si estuviera tratando de purgar el pecado que lleva dentro. El cuchillo, por otro lado, es un símbolo de la lucha entre las distintas personalidades de Norman. Una lucha que termina con la muerte de su víctima, pero también con la muerte de su yo anterior. Es una escena cargada de simbolismo en la que el cuerpo y la mente de Norman se enfrentan en un combate mortal por el control de su ser. El motel, que en un principio parece ser solo un lugar aislado donde se desarrollan los eventos macabros, también juega un papel crucial en la representación de la mente de Norman. El motel es su fachada, la cara que le muestra al mundo exterior, mientras que la casa que se encuentra en la colina representa lo oculto, lo que está enterrado en su subconsciente. La casa es oscura, desordenada, llena de secretos y rodeada de una atmósfera sombría que refleja las profundidades de la mente fracturada de Norman. De esta forma, Hitchcock utiliza el espacio físico para simbolizar la división interna de Norman, representando su fachada pública y su mundo interior de terror y sufrimiento. Y ahora, como una recompensa por haber llegado hasta este punto, te revelo un dato perturbador que quizás no sabías. Hitchcock utilizó chillidos de cerdos y sonidos animales en la famosa escena de la ducha. Estos sonidos no solo aumentan la tensión y el terror de la escena, sino que también conectan la película con la figura real de Ed Gein, quien era conocido por sus prácticas grotescas con animales. Al integrar estos sonidos, Hitchcock no solo crea una atmósfera de incomodidad, sino que añade una capa de horror más profundo, vinculando la historia de ficción con la realidad macabra. Norman Bates, entonces, no es solo un asesino en una película de terror, es un símbolo de la fragilidad de la mente humana, de cómo el trauma y la manipulación pueden descomponer a una persona hasta el punto de crear un monstruo. Psicosis es un estudio profundo sobre los límites de la percepción, la dualidad del ser humano y los horrores que se encuentran en lo más profundo de la psique. Esta película nos obliga a cuestionar qué es real y qué no lo es, y nos deja con una sensación de inquietud que persiste mucho después de que los créditos han terminado. Si este contenido te ha dejado impactado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los videos más perturbadores y fascinantes. Déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas de la historia de Norman Bates? ¿Crees que hay algo más detrás de su trastorno o es solo una creación cinematográfica? Y recuerda, el verdadero terror no siempre está en lo que vemos, sino en lo que nuestra mente nos hace creer.